Bueno, continuando con este mismo tema, ¿no? Lo que tiene que ver con el veto presidencial respecto a la ley sancionada por la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, estableciendo una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que consultábamos hace instante con el constitucionalista Pablo Manili, que en su opinión este veto presidencial sería inconstitucional. Lo explicó perfectamente, que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el Congreso debe dictar una ley y actualizar la movilidad jubilatoria, de la misma manera que hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenan al Congreso también que dicten y actualicen la fórmula de movilidad jubilatoria. Estamos ahora en comunicación telefónica con el diputado nacional por la provincia de Formosa, el diputado Fernando Carvajal. Diputado Carvajal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. ¿Cómo te va? Un gusto para mí. ¿Coincide usted con la opinión del constitucionalista que este veto presidencial sería inconstitucional? Sí, por supuesto. Nosotros lo único que hemos hecho, Liliana, es justamente establecer un régimen legal conforme lo establece el artículo 14 de la Constitución. Lo inaceptable que ha planteado el gobierno de Milei es que pretende gobernar y decidir estos temas sin una ley previsional, y hay un mandato expreso de la Constitución que dice de que esa ley de actualización previsional tiene que ser establecida por el Congreso. Así que la verdad es que la situación que genera el veto presidencial es de enorme trascendencia institucional. Nosotros vamos a insistir sin ninguna duda con el texto de la ley, y esto se tiene que hacer a través del mecanismo constitucional de la insistencia. La ley vuelve al Congreso, vuelve a la Cámara de Diputados, y nosotros tenemos la posibilidad, mediante el mecanismo de la insistencia, para lo cual se requiere 2/3, vencer ese veto presidencial y lograr que la ley igualmente sea ley. Este es un camino que vamos a estar seguramente explorando en los próximos días. El expediente ya llegó, tiene giro a la Comisión de Asuntos Previsionales, que es conducida por el radicalismo, que somos los impulsores de esta ley, por lo cual seguramente en breve se va a estar haciendo una reunión de comisión para poder dictaminar y de esta manera avanzar en el trámite que permita la insistencia. Para insistir necesitan una mayoría agravada de 2/3, diputado Carvajal. Sí, efectivamente es así, esa es la complejidad que tiene, pero nosotros igualmente estamos optimistas porque creemos que es posible que alcancemos ese número. No es sencilla la cuestión, pero lo cierto es que parece difícil pensar que haya sectores más allá del gobierno que puedan oponerse a una ley que también, hay que decir, es absolutamente racional y medida en cuanto a lo que ha dado. Ni siquiera podemos hablar de que esto sea un aumento de las jubilaciones, porque lo único que estamos haciendo es mantener el valor que tenían las jubilaciones cuando asumió el presidente Milei y evitar que la escalada inflacionaria lo afecte. Esto digo para contrarrestar el discurso del gobierno, que en esto es absolutamente mentiroso respecto a que esto no tiene financiamiento. Lo cierto es que como mantiene el nivel respecto a la inflación, el financiamiento es la propia suba de la recaudación que la inflación implica. Así que la verdad es que la decisión del presidente Milei de vetar esta ley solo tiene una lógica política de desconocer las decisiones del Congreso. ¿Qué pasa si una Cámara, primero va a ser tratada en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Suponiendo que en la Cámara de Diputados se logre la mayoría necesaria de los 2/3 para insistir con lo aprobado, pasa a la Cámara de Senadores. ¿Y qué pasa si en el Senado no se obtiene la mayoría necesaria de los 2/3? Ahí cae la ley. Cae la ley, queda vigente el veto, pero hay que decir que en el Senado la ley fue aprobada por una mayoría mucho más amplia, inclusive que en la propia Cámara de Diputados, superó inclusive los 2/3. Fue aplastante. Por lo cual,
parece difícil, salvo que suceda un escándalo de proporciones, que los mismos senadores que votaron eso en una segunda votación rechacen la propia ley. Además, reitero, es una ley que es absolutamente prudente en cuanto al mecanismo que ha establecido. Y que además, en el peor de los casos, serviría para resolver el problema de este año, y en todo caso podrá el presidente Milei, si no comparte esta solución, mandar un nuevo proyecto de ley. Por supuesto, vamos a estar dispuestos a discutirlo y analizarlo como hemos hecho con todos sus proyectos de ley. En la Cámara de Diputados, a ver, recuérdeme por favor, porque en la Cámara de Senadores, los senadores del PRO han acompañado y votado positivamente por la aprobación de esta ley. Y en la Cámara de Diputados, ¿cómo se comportaron los diputados del PRO? ¿Acompañaron o no al proyecto? Algunos votaron y otros no votaron. El voto estuvo dividido, pero también hay que decir que en el camino ha cambiado la situación política, por lo cual no sabemos cuál va a ser el comportamiento en esta sesión. ¿Ha cambiado el comportamiento político? ¿Se refiere al PRO, a la Libertad Avanza? Al PRO, el PRO que viene con una actitud zigzagueante, ¿no es cierto? Sí, porque bastante. por momentos se ha mostrado como muy oficialista y después de golpe empezó a actuar como más opositor. Ahora, esto con muy poca claridad y transparencia política, porque no parece estar vinculado a posiciones ideológicas, sino a negociaciones políticas que realiza el expresidente Macri, ¿no? Lo cual yo creo le quita mucha legitimidad a su posicionamiento. ¿Y el bloque de la Unión Cívica Radical, los diputados, cómo han votado esta ley? Nosotros hemos votado, no solo hemos votado, el proyecto aprobado y el dictamen es del bloque de la Unión Cívica Radical y ha sido el bloque que hemos impulsado esta ley. No hubo divisiones. No hubo ninguna división y de hecho nosotros presidimos la Comisión de Asuntos Previsionales y desde ahí impulsamos la aprobación de esta ley, el tratamiento de la ley, y nuestro dictamen fue el que obtuvo mayoría, por lo cual esto se va a repetir en este segundo caso. Y, todos nuestros diputados votaron este dictamen. ¿Y los diputados de Unión por la Patria acompañaron, votaron positivamente? Sí, Unión por la Patria acompañó, de la coalición cívica, del socialismo, es decir, distintos bloques acompañaron. En el caso de Unión por la Patria, ellos tenían otro dictamen que, como fue rechazado, finalmente decidieron acompañar nuestro proyecto. Y logran con estos bloques, la Unión Cívica Radical, más Unión por la Patria, más la coalición cívica, ¿logran los 2 tercios? Y si estuviéramos todos juntos, sí, pero no te olvides que también los 2 tercios son de los miembros presentes, así que esto también depende de las ausencias y presencias que puedan darse en nuestros tiempos. Y que convoquen a sesión también, ¿no? Que el presidente de la Cámara convoque a sesión para que sea tratado. Sí, llegado el caso, habiendo dictamen de comisión, los diputados tenemos la facultad de pedir una sesión especial y el presidente está obligado a convocarla, así que eso, llegado el caso, se puede resolver. Bien. ¿Mañana concurre el jefe de gabinete de ministros a la Cámara de Diputados? Sí, efectivamente, mañana va a brindar el informe a las 11, ya he mandado la respuesta por escrito a las casi 2.000 preguntas que ha habido, así que bueno, ahí ya tenemos un material de trabajo y en estas pocas horas, bueno, también nos preparamos mañana para pedir mayores explicaciones sobre los puntos que queden sin respuesta. Le agradecemos su tiempo porque usted salió de una reunión. ¿Están trabajando las comisiones en este momento en el ámbito de la Cámara de Diputados? No, yo estuve hasta las 7:30, estuvimos en la comisión en el plenario de reglamento y de asuntos constitucionales, donde estuvimos analizando la situación de los diputados que fueron a visitar a los genocidas en Ezeiza. Y bueno, ahora estamos en reunión de bloque. Bueno, diputado Fernando Carvajal, ¿algo más que quiera agregar, anticipar cuál va a ser la agenda de la actividad legislativa de la Cámara de Diputados en los próximos días? Sí, estamos con estos temas, además anuncio también que estamos avanzando fuertemente en lo que es la aprobación de la ley de juicio por jurados, que estamos con una expectativa muy favorable. Y también estamos con mucha preocupación respecto a este decreto nefasto que ha sacado el presidente Milei, el 780,
respecto a la información, al acceso a la información, pretendiendo que un montón de información que es de naturaleza pública quede fuera de la ley de acceso a la información. Esto es extremadamente preocupante, es un avance autoritario que está teniendo este gobierno, uno más que se suma, y la verdad que nos genera mucha preocupación y vamos a avanzar en acciones de distinto tipo para neutralizar esto. Tema que también lo abordamos con el constitucionalista Pablo Manili, ¿no? Y también fue categórico en sus conceptos. Diputado Fernando Carvajal, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Liliana, un gusto como siempre. Que tenga buenas noches. Bueno, va a insistir la Cámara de Diputados, es decir, todos los bloques que han aprobado, han votado afirmativamente por esta ley que estableció un mecanismo, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria con el mecanismo de la insistencia que está establecido esto constitucionalmente, no se está inventando nada, como ya también lo había aclarado el constitucionalista Pablo Manili. Con el mecanismo de la insistencia van a insistir con el texto de la ley. En la Cámara de Diputados, ¿no? Obviamente estoy consultando con un diputado nacional, van a insistir con el texto de la ley. Se necesita una mayoría agravada, que son los 2/3, que estaría... No podemos garantizar nada en política, porque el Congreso es un poder político, ¿no? Pero si todos los que acompañaron oportunamente y aprobaron el proyecto, si no cambian su voto, que hace nada más que unas semanas atrás votaron de una manera, si continúan votando de la misma manera, tendrían los 2/3 necesarios en la Cámara de Diputados para insistir con el texto que han aprobado, que como lo dijo el diputado Carvajal, establecieron un mecanismo que es prudente, racional, medido, que no es un aumento de las jubilaciones, sino mantener los haberes jubilatorios según la inflación. No establecieron un aumento, sino que mantener los haberes jubilatorios para que no queden tan desfasados con este proceso inflacionario que todavía continuamos. Si bien ha venido disminuyendo, esto no significa que la inflación sea baja, y lo que hicieron con esta ley en el Congreso es mantener los haberes jubilatorios según el proceso inflacionario, que no queden las jubilaciones tan desfasadas de acuerdo a la inflación. Y por otro lado también lo que a la opinión, la interpretación del constitucionalista Pablo Manili, coincidiendo el diputado Fernando Carvajal, que este veto presidencial respecto a la movilidad jubilatoria es inconstitucional, porque la misma Constitución Nacional establece que se debe dictar una ley para actualizar los haberes jubilatorios con una fórmula de movilidad jubilatoria. La misma ley lo establece y ordena al Congreso que se haga mediante una ley. Entonces, si el Congreso lo que está haciendo es cumplir lo que la Constitución le ordena y el Ejecutivo veta, la opinión del constitucionalista es que este veto presidencial, además de inmoral, como él ha calificado, jurídicamente es inconstitucional, con los antecedentes también de la Corte Suprema, en donde ya existen fallos en que se le ordena al Congreso que dicte una ley de movilidad jubilatoria. Veremos ahora si se mantienen las mayorías necesarias, los 2/3, para que el Congreso insista con la ley aprobada. Y lo mismo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y en el Senado, sí, como lo ha aclarado el diputado Fernando Carvajal, la aprobación se dio con una mayoría aplastante.
realmente con una mayoría aplastante en el ámbito del Senado de la Nación Argentina. Y veremos también, saliendo ya de este tema, pero quedándonos en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, mañana presenta el informe que está obligado a hacerlo constitucionalmente el jefe de gabinete de ministros ante la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a una cortina musical, señor Francisco Acosta, no le vamos a bautizar de vuelta, no le vamos a cambiar el apellido, vamos a una buena cortina musical, a la tanda comercial y al regreso continuamos con más dialogando, insistiendo con este tema que tiene que ver con el tema de los haberes jubilatorios. Ayer en una extensa entrevista con el vicepresidente del Colegio Farmacéuticos de Corrientes, con el farmacéutico Ricardo Peris, que nos informó cuál es la situación que están atravesando las farmacias, cómo han bajado las ventas, productos que ingresan aproximadamente 120.000 recetas menos por mes, que facturan un 23% menos. ¿Y esto a qué se debe? Que el grueso de las recetas, el grueso de los clientes en las farmacias, corresponden al PAMI y a la Obra Social Provincial y al IOSCOR. Y dentro de ese 70% mayoritario, el 45% son recetas del PAMI y un 25% restante recetas de la Obra Social Estatal, del IOSCOR, ¿no? Y que en sus 35 años como farmacéutico, nos decía Ricardo Peris, él no recuerda que las farmacias estén trabajando de la manera que están trabajando en relación a la venta fraccionada de los medicamentos. Que las personas, si necesitan un medicamento un mes, que tienen que tomar durante todo un mes, compran fraccionados porque no les alcanza para comprar la caja con los 30 comprimidos, ¿no? Y lo mismo con otras drogas o medicamentos. A él nos decía que en sus 35 años como farmacéutico es la primera vez que tiene esta experiencia de vender medicamentos de manera fraccionada. Entonces vamos a continuar tratando la situación que están atravesando los jubilados.